¿Qué tal? Bendiciones para todos. Hoy vamos a tener un tema muy especial. Recuerden que la palabra de Dios fue dada para nosotros, para que ahora vivamos por medio de ella. Hagamos la voluntad de Dios, lo que a Él le agrada. Nos dice Santiago 1:18, un versículo muy precioso. Dice, Él por su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad. En verdad, cuando Dios creó al hombre, tenía propósitos preciosos, perfectos, para que el hombre viviera en este mundo. Él diseñó un mundo tan perfecto, tan precioso, y que nosotros disfrutáramos siempre de su presencia, disfrutáramos siempre de sus bendiciones. Por lo tanto, fuimos creados con un propósito. Dios tiene un propósito para tu vida muy precioso y muy especial, el cual muchas veces, en la mayoría de los casos, en las personas, se ha cortado ese propósito por nuestra desobediencia, por nuestra manera de vivir tan alejados de Dios. Pero por eso nos dice la palabra, amístate con tu Dios. También nos habla acerca de vengan todos aquellos a todos los sedientos, a todos los hambrientos, vengan y beban gratuitamente. Nos está hablando de su palabra precisamente, que sacia nuestra vida, nuestra alma. Y por esta palabra de verdad es que dice que Él nos hizo nacer por su voluntad nada más. Por voluntad preciosa y perfecta de Dios es que vivimos y estamos en este mundo que Él creó. Pero nos dice el versículo 21 de Santiago 1, por lo cual desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, reciban con mansedumbre, con un espíritu de humildad, a eso se refiere, reciban la palabra implantada, la cual puede salvar sus almas. Entonces, de nosotros ahora depende. Tenemos que desechar toda abundancia de mal, de malicia, nos dice, y recibir la palabra. Cuando nosotros escuchamos la palabra de Dios, esta viene directamente hacia nuestra alma, hacia nuestro corazón, hacia nuestro espíritu, y produce una transformación, una restauración y como resultado la salvación de nuestras almas. Entonces, ¿qué es lo conveniente? ¿Qué es lo mejor? Lo que podemos hacer es escuchar la palabra de Dios, recibirla con humildad, con mansedumbre, con un espíritu dispuesto siempre a ser transformados por la palabra, con un espíritu dispuesto a cambiar. Necesitamos cambiar nuestra vida. La palabra nos da tantos principios espirituales perfectos, de la voluntad perfecta de Dios que Él tiene para el hombre. Yo siempre me he preguntado esto, ¿será que Dios había escogido este mundo para que viviéramos así, en tanta maldad, en tanta desobediencia, tan alejados de Dios, sin disfrutar de su presencia? Nunca. Sus planes originales siempre fueron que nosotros disfrutáramos de una relación personal con Él, de una comunión perfecta con Él. Pero ahora lo podemos recuperar todos por medio de la obediencia a su palabra, por medio de recibir a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador personal. También el Espíritu de Dios, el cual Dios lo regaló para nosotros, para todo aquel que se lo pidiere. Esto es un orden precioso que ahora Dios tiene para todo aquel que cree. Hay poder en el Evangelio, dice, el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Entonces nosotros nada más disponer nuestra vida para creer en la palabra de Dios, recibirla como una autoridad sobre nuestra vida, vivir de acuerdo a los principios de Dios, y recibiremos sin duda el Espíritu Santo que santificará nuestra vida, nuestro ser, nuestro corazón, vivificará nuestra vida a la manera de vivir como Dios quiere ahora,
en esa perfección con la cual Él nos creó tan perfectos, a su imagen y semejanza, dice su palabra que Él nos creó, o sea, una perfección, pero todo se echó a perder por causa del pecado, de la desobediencia, de alejarnos de Dios y tratar de vivir nuestra vida como nos gustaba realmente. Nos dice también que nosotros cuando desechamos toda abundancia de malicia y recibimos la palabra, porque recuerden que Dios nos dio su palabra precisamente para que haya una renovación y una limpieza de la corrupción que tenemos en nuestra vida. Recuerden que cuando vino el pecado al mundo, hubo una corrupción en la creación, porque ya no vivíamos conforme a los propósitos de Dios, ya no vivíamos en el camino que Dios había querido para el hombre. Nos dice en Génesis 6:12, y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Ese camino que nos llevaba a Dios, que es la comunión con Dios, que vivir de acuerdo a su voluntad, de acuerdo como Él quiso crear al mundo, había corrompido su camino. Es decir, se había echado a perder el camino del hombre. Era un camino que ahora nos alejaba de Dios, que era nada más hacer nuestra propia voluntad conforme a nuestro vano, malo corazón. Y de ahí vino una perversión, una degradación del hombre, lo cual trajo consecuencias terribles, como vemos ahora que está el mundo. ¿Cómo está el mundo lleno de mal, de maldad? Es más, Dios desde ese tiempo dice que Dios vio la tierra y se había corrompido, y la tierra estaba llena de violencia. Es decir, la maldad había reinado. Y ahora Dios nos da su palabra para todo aquel que quiera recibirla. Ahí está la palabra de Dios para todos. Nosotros nada más tenemos con un corazón dispuesto a recibir la palabra de Dios, buscarla, tomar los conceptos, los preceptos que Dios tiene para nosotros. Y cuando comenzamos a vivir, se desata, encadena muchas bendiciones para nuestra vida. Comenzamos a ser restaurados, renovados. La palabra produce salvación en nuestro ser. Salva nuestras almas. Es para salvación de nuestras almas que Jesucristo vino, que murió por nosotros, que nos dejó sus enseñanzas. Por lo cual, démonos cuenta de el tesoro que nosotros hemos desechado por no tomar esa palabra, esa enseñanza de Jesús. Pero también debemos de entender algo muy especial. Jesucristo, cuando vino a este mundo, vino en carne, vino como uno de nosotros, así. Dios se hizo carne, nos dice el misterio de la revelación de la salvación de Dios para nosotros, para el mundo entero. Vino como carne y vivió, y nos dice Hebreos 4:15, nosotros no tenemos un sumo sacerdote, hablando del sacerdocio de Jesucristo, que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Es decir, Él sabe. No le podemos nosotros decir, Señor, no podemos, porque nos arrastra el pecado. No se lo podemos decir. Dice que Él puede compadecerse de nuestras debilidades, porque fue Él tentado también. Él vivió como un ser humano. Vino a vivir en carne y dice que fue tentado en todo conforme a nuestra semejanza. Así tal como las tentaciones que nosotros tenemos, las luchas que nosotros tenemos, Él las tuvo, lógicamente, también en su cuerpo. Pero Él no pecó, no hubo pecado. Nos dice, por tanto, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia, por lo que Él sabe
De sus labios salieron estas palabras: el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil y se resiste. Por tanto, velen, oren y velen para que no entren en tentación, porque Él fue tentado también. Tuvo tentaciones, Él también tuvo debilidades en su carne. Lo vemos que Él lloró, lo vemos que Él se enojó, lo vemos que Él, tal como un ser humano, vivió y sintió lo mismo que nosotros. Por tanto, Él puede compadecerse de nuestras debilidades. También nos dice: entonces acerquémonos al trono de la gracia para alcanzar misericordia. ¿Cómo no va a tener misericordia de nosotros si Él sabe lo que es ser hombre? Y dice: a alcanzar gracia para el oportuno socorro. También nos dice Hebreos 2:18 que por cuanto Él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Él nos da fortaleza ahora. Su palabra tiene que ser una fortaleza para nosotros. Estamos viviendo, están pasando estas cosas, sí, pero su palabra nos dice que tenemos una esperanza enorme, grandísima, más allá de nuestra comprensión, cuando estamos con el Señor. Que podemos habitar, vivir confiados, que mientras nuestro hombre exterior se va desgastando con el paso del tiempo, de los años, con las enfermedades, con todo, este hombre exterior se va desgastando, el interior se puede ir renovando día tras día, porque todo eso nos los quiere dar el Señor. Para Dios, una renovación es para que Él quiere que volvamos a recuperar esos propósitos con los cuales Él creó a la humanidad. Una restauración que Él quiere en nuestra vida, Él la va a hacer por medio de su Espíritu Santo y su presencia y su palabra en nuestra vida. Démonos cuenta que realmente nos perdemos de mucho a veces cuando queremos vivir alejados de la palabra de Dios, sin tomar para nuestra vida la palabra de Dios. Y el hombre, lógicamente, no puede vivir alejado de Dios. Realmente comienza a haber muerte, comienza a morir su ser, comienza a morir su alma del hombre, a apagarse su espíritu cuando se aleja de Dios, cuando se aleja de la palabra de Dios. Por lo tanto, hay vida en la palabra de Dios. La palabra de Dios es viva y eficaz y llega hasta nuestro ser, hasta nuestra alma, nuestro espíritu. Llega a donde nada más puede llegar. Llega al interior del hombre para hacer una renovación. Y bueno, nos dice también por eso a nosotros, Efesios 5:2, anden en amor como Cristo también nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros como ofrenda y sacrificio en olor fragante. Ese sacrificio que Jesús hizo fue una ofrenda para Dios, fue un sacrificio en olor fragante. Y así ahora quiere Dios que nosotros vivamos, que nuestra vida sea una ofrenda para Dios. Entonces, ¿cuánto tenemos que hacer? Tenemos mucho que hacer. Tenemos que componer nuestra vida por medio de la palabra de Dios, por medio de ahora vivir de acuerdo a la palabra de Dios. Todos y cada uno tenemos que tener una relación personal con Cristo. Yo les comentaba que muchas familias, bueno, sobre todo cuando los padres se convierten, llevan a sus hijos a la iglesia y al parecer todo estuviera precioso, todo estuviera perfecto, hay armonía en la familia, pero los hijos también necesitan tener una relación personal con Cristo. Recuerden que Jesucristo es un Señor y Salvador personal. No puede ser nada más de los padres. También los hijos necesitan una relación personal con Cristo. Tienen que tener un encuentro personal con el Señor. Es por eso que
muchas veces vemos a las familias que, a pesar de que los padres encuentran este propósito en su vida, toman la palabra de Dios y vienen a restauración de sus vidas la palabra de Dios, a veces en los hijos no es así. Y muchos escapan, muchos se van, muchos comienzan a vivir una vida sin tomar en cuenta la palabra de Dios. Y esto por consecuencia trae que ellos también, necesitan ellos también tener sus propias equivocaciones, sus propias caídas para buscar al Señor. Al final de cuentas, Dios tiene el control de sus vidas y un día se darán cuenta y vendrán a hacer también ellos de Jesucristo su Señor y Salvador personal, a tener una relación personal con el Señor. Nos dice 1 Pedro 2:5, pero el que guarda su palabra, en verdaderamente el amor de Dios ha sido perfeccionado. ¿Cómo hay perfección en nuestras vidas? ¿Cómo llega a haber otra vez? Recuerden que la perfección fue un sello que con el cual Dios nos creó. Nos creó perfectos. Nos creó inmortales. Puso inmortalidad en nuestro ser, en nuestro cuerpo. Pero por el pecado y la desobediencia desde el tiempo de Adán y Eva hasta nuestros días, la vida del hombre comenzó a cortarse. Comenzó en una decadencia, en una depravación. Es decir, a echarse a perder toda esa perfección. Aquí nos dice, el que guarda su palabra, en verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Todos podemos recuperar esa perfección. Todos podemos recuperar los propósitos perfectos de Dios. ¿Cómo? Guardando la palabra, viviendo de acuerdo a la palabra de Dios. Dice, por esto sabemos que estamos en Él. Y dice, el que dice que permanece en Él, debe andar como Él anduvo. Jesucristo vino a enseñarnos la manera de vivir, la manera de pensar, porque Él quiere una transformación, una renovación de nuestra mente para pensar y vivir ahora de acuerdo a su palabra, de acuerdo a sus preceptos. Así que no esperemos más. Miren, desde que se profetizó que Jesucristo vendría a este mundo, Isaías 11, versículo 2 nos dice, y reposará sobre él, es decir, el Mesías que iba a venir. Isaías sabemos que vivió en el año 700 años antes de Cristo. 700 años antes de Cristo dijo esta profecía. Reposará sobre él el Espíritu del Señor, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor del Señor. Es decir, todo esto, ¿para quién era? Para nosotros. Lo traía Jesucristo, estos espíritus, los 7 espíritus de Dios, para nosotros precisamente, para que nos diera un propósito, un nuevo entendimiento en nuestra vida. El Espíritu del Señor, el Espíritu de sabiduría y de inteligencia, para darnos cuenta, realmente una persona llega a ser sabia, llega a tener esta sabiduría espiritual cuando se da cuenta de su condición realmente, cuando se da cuenta de qué clase de decisiones está tomando en su vida, cuando se da cuenta de que si está bien o si está mal lo que está haciendo. Ese es el discernimiento espiritual precisamente, entender, discernir el bien y el mal, porque tenemos una idea más o menos de lo que es bueno y lo que es malo, pero no es realmente lo que es bueno para Dios. El discernimiento espiritual nos ayuda a entender lo que en verdad es bueno y es malo. A veces nosotros le damos hasta consejo a nuestros hijos según que pensamos que está bien,
y resulta que todo es malo. ¿Cómo podremos asegurarnos nosotros de dar buenos consejos, buenos principios a nuestra familia, a nuestros hijos? Solamente cuando tengamos este espíritu. El espíritu de sabiduría y de inteligencia, el espíritu de consejo y de poder, el espíritu de conocimiento y temor de Dios. Entonces, el conocimiento de Dios es para nosotros solamente a través de su palabra. Es como podremos conocer a Dios. Saber lo que es agradable delante de sus ojos, grato delante de sus ojos. Por lo tanto, nosotros no esperemos más y busquemos, inquiramos en la palabra de Dios. Y nos dice Efesios 4:21, si en verdad ustedes le han oído y han sido enseñados por Él conforme a la verdad que está en Jesús, con respecto a su vida antigua, despójense del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Yo les decía que son deseos engañosos porque pensamos que está bien, pensamos que estamos viviendo bien y estamos viviendo desordenadamente, no viviendo conforme al orden que Dios puso. Dios puso un orden perfecto para la familia. Dios puso un orden perfecto para nuestra vida, unas prioridades. Se trata de que nosotros hagamos prioridades. Él dijo, amarás al Señor primero que nada, por sobre todas las cosas. Después, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Nada más con estos dos principios nos damos cuenta de las prioridades de Dios. El amor. ¿Y cómo debe ser el amor de parte de nosotros hacia Dios? Debe ser con toda nuestra fuerza, con todas nuestras entrañas, desde lo profundo de nuestro ser. Así nos manda que le amemos nosotros, con todas nuestras fuerzas. Es decir, pongamos todo nuestro empeño en las cosas de Dios, primero que nada, y después en procurar el bien para nuestro prójimo. Eso es amar realmente. Amar realmente es la acción y el esfuerzo que nosotros hagamos para hacer bien a las personas. Primero a Dios y después a las personas. Eso es realmente saber amar. Entonces, ¿cómo nos dice la palabra? Nos enseña cómo el hombre debe amar a su esposa, como Cristo amó a su iglesia. Vemos todo el empeño, todo lo que hizo Cristo por su iglesia, hasta entregar su vida entera, derramar su sangre. Así nos muestra Dios cómo es el amor. Entonces, para que veamos nosotros que realmente nunca hemos amado, no hemos sabido amar, cuando vemos el amor de Dios, cuando vemos el amor de Cristo, cómo entregó su vida entera por su iglesia, ahí entendemos lo que es el amor verdadero. Y entonces sabemos que nosotros nunca hemos amado. Por lo tanto, la palabra nos enseña todo esto. Y dice, si ustedes en verdad le han oído su palabra, y si han sido enseñados por Él, transfórmense, cambien. Nos dice, renuévense en el espíritu de su mente, vístanse del nuevo hombre creado a semejanza de Dios en justicia y santidad de la verdad. ¿Qué es lo que debemos practicar? Aquí nos lo está diciendo. Debemos de vestirnos del nuevo hombre, creado según Dios, conforme a la justicia y la santidad de la verdad. Entonces necesitamos aprender lo que es la justicia, lo que es la santidad, y todo esto viene en la palabra. Nos dice 2 de Timoteo 2:15, procura con diligencia. Fíjense qué hermosas palabras se ocupan aquí. Procura con diligencia, o sea, con todo tu esfuerzo, con toda tu vida, procura presentarte a Dios aprobado. Fíjense qué precioso, o sea,
aprobado por Dios. ¿Realmente nuestra vida Dios la aprueba? ¿Nuestra manera de vivir y de pensar, será que Dios la aprueba o la reprueba? Porque así como en la escuela, así tratemos de entender a Dios viendo nuestra vida. Dice que todas las cosas están desnudas y abiertas delante de los ojos de aquel que tenemos que dar cuenta. Dios ve los corazones. Dice que ve las intenciones de nuestro corazón. Él las ve, Él las conoce. O sea, ¿podremos engañar a Dios? No, nunca. Por tanto nos dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Tenemos de qué avergonzar. O sea, ¿hay algo de que nos avergoncemos en nuestra vida? Si es así, dejemos inmediatamente eso. Recuerden que esto vino precisamente cuando Adán y Eva comieron del fruto que Dios les había mandado que no comieran, el fruto del conocimiento del bien y del mal. Dice, conocieron que estaban desnudos. O sea, se dieron cuenta que delante de Dios estaban desnudos. Se dieron cuenta que estaban expuestos a Dios. Y dice que lo primero que hicieron fue ocultarse. Y aquí nos dice, como un obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. ¿Cuánta sabiduría hay en este versículo? Usar la palabra de verdad, a veces nosotros pensamos que es para enseñarla. No, es también para practicarla, para vivirla. Usamos bien la palabra de Dios para vivirla. La usamos para vernos como en un espejo, vernos a través de la palabra. La palabra de Dios llega a ser como un filtro para nuestra vida. Dice que no hay cosa creada que no sea manifestada en su presencia. Dice que la palabra de Dios nos va a juzgar un día. Al final del tiempo seremos juzgados conforme a la palabra de Dios también, los vivos y los muertos. Entonces, aquí estamos viendo lo importante de usar bien la palabra de verdad, la palabra de Dios. Usarla para nuestra vida, usarla para educar a nuestros hijos, para en nuestro matrimonio también vivir de acuerdo a como Dios quiere que viva un matrimonio en amor, el hombre amando a su esposa, la esposa respetando a su esposo. Y bueno, fíjense cómo nos dice Efesios 2:12. Acuérdense que ustedes en aquel tiempo estaban sin Cristo. Acuérdense cuando ustedes andaban sin Cristo. Dice, estaban apartados de la ciudadanía de Dios, ajenos a los pactos y a las promesas, estando sin esperanza y sin Dios en el mundo. ¿Qué pasa con las personas, con el mundo? ¿Qué pasa con las personas que están sin Dios? Están sin esperanza alguna. Por eso vemos tanta depresión, vemos tanta tristeza, tanta agonía en la vida de las personas. Yo les decía, se está apagando su ser, su alma, su espíritu empieza a apagar, se empieza a marchitar la vida de las personas. Cuando no hay esperanza, una esperanza eterna que solamente tenemos en Dios, nosotros, una esperanza verdadera, porque hay muchos que dicen, que piensan que están bien y que se van a ir al cielo. Y pues, qué tristeza, porque ya cuando nosotros entendemos la palabra de Dios nos damos cuenta que no es así, que solamente cumpliendo y viviendo de acuerdo a la palabra verdadera de Dios es como llegaremos delante de su presencia. Pero nos dice que así estábamos nosotros en otro tiempo, apartados de Cristo, estábamos sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo, ustedes que en otro tiempo estaban lejos, han sido acercados por la sangre de Cristo. Hemos sido acercados a Dios.
Hay una cercanía que ahora debemos saber disfrutar con sabiduría, disfrutar de la presencia de Dios. Esto lo digo porque a veces los cristianos comienzan a divagar y empiezan también. O sea, la presencia de Dios que ahora nosotros tenemos es para que la disfrutemos, para que vivamos ahora en libertad. Andemos en la libertad que Dios nos dio. Nos dice la palabra de Dios, nada más que no aprovechen esa libertad para vivir en libertinaje. No, sino que ahora disfrutemos de la libertad que Dios nos ha dado. Yo siempre les he dicho en los estudios bíblicos, Dios nos ha dado desde el jardín del Edén. Dios le dijo al hombre, ustedes disfruten, coman de todos los árboles del huerto, menos de uno, el que está en medio. Así es, este patrón, este concepto de Dios siempre se ha repetido. Yo les voy a dar 6 días para que ustedes trabajen, se afanen, disfruten, se vayan al cine, gocen la vida, pero denme un día. Claro, yo les decía, sin libertinaje, sin darle vuelo, pues, sino con toda la responsabilidad. Pero así nos da Dios. Nos dice, ahí están las horas del día, muchas horas para que ustedes se vayan a trabajar, hagan sus cosas, pero denme 1 hora, 2 horas al día. Y así siempre Dios ha hecho así de nosotros. Es decir, no es de que tengamos que estar 8 horas en oración, hincados, y estemos, no. A Dios le gusta la alegría, el gozo, que nos gocemos, que disfrutemos en familia, que pasemos, que salgamos, que claro, ahorita en este tiempo pues es difícil hacerlo, ¿no? Pero realmente así es nuestro Dios. Entendamos cómo es Dios, entendamos todo lo que Dios quiere para nosotros. Pero Él nos dice ahora en Cristo, ustedes que estaban lejos han sido acercados. Dice que Jesucristo vino y anunció las buenas nuevas, que es paz para ustedes que estaban lejos y ahora ya están cerca. Y que por medio de Él, dice, tenemos acceso al Padre en un solo espíritu. Por lo tanto, ya no somos extranjeros ni forasteros, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Vean qué precioso es la palabra de Dios, cuánta bendición, cuánta enseñanza tan importante para nuestra vida. Y dice también el versículo 22, recuerdan que estoy en Efesios 2, 22, en él también ustedes son juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Porque eso sí entendámoslo nosotros. Nuestra vida, nuestro cuerpo físico, una vez que venga el Espíritu de Dios, hay vida, hay santidad. Dios nos dijo, sean santos porque yo soy santo. Nosotros encontramos en la palabra de Dios muchos motivos que Dios nos da a veces, que es bendición, que nos va a ir bien, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra, si obedeces y honras a tus padres. Siempre nos da muchos motivos, pero cuando nos habla de santidad nos dice, sean santos porque yo soy santo y punto. Así que Dios quiere que nos parezcamos a Él también. Entonces, vemos qué preciosa es la palabra de Dios. Por lo tanto, procuremos leerla siempre pidiéndole a Dios sabiduría para entenderla. Nos dice Juan 14, 17, Jesucristo les decía, yo les voy a mandar el Espíritu de Dios, el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede recibir porque no lo ve ni le conoce. Pero ustedes sí lo conocen, porque permanece en ustedes y está en ustedes. ¿Conocemos al Espíritu de Dios? ¿Lo podemos ver? Claro, no con nuestros ojos físicos, ¿no? De carne, sino realmente podemos ver
saber que Él disfruta el Espíritu de Dios. Esto lo aprendemos teniendo una relación con Dios. ¿Qué disfruta el Espíritu de Dios? ¿Qué disfruta Dios? ¿Cuál es el gozo de Dios? Nosotros cuando vemos al mundo, a mí me gusta ver los detalles de Dios. Cuando veo las flores, el color tan precioso. Cuando veo a los animales, los tan curiosos, tan bonitos, hermosos, los colores de las aves, las plumas, como ahí estamos viendo un Dios. Cuando estaba diseñando al mundo, lo vemos sonreír, como veía, cómo creó a un animal y lo vio caminar y sonreía a Dios, seguramente se rió al verlo tan curioso. O sea, ese es nuestro Dios, realmente. Ese es nuestro Dios con nosotros. Y cuando nosotros tenemos una relación personal con Él y también reímos con Él y gozamos con Él, tenemos mucho por qué vivir y disfrutar. Nos damos cuenta que tenemos un propósito precioso por el cual Dios nos creó. Nos dice que el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente. Por lo tanto, también Él anhela la santidad. Él quiere que vivamos de acuerdo a su palabra. Bueno, dice un libro muy hermoso de la Biblia, Judas 1:21, dice: consérvense en el amor de Dios, aguardando con esperanza la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Y aquel que es poderoso para guardarlos sin caída y para presentarlos irreprensibles delante de su gloria con grande alegría, al único Dios nuestro Salvador por medio de Jesucristo nuestro Señor, sea la gloria, la majestad, el dominio, la autoridad desde antes de todos los siglos y ahora por todos los siglos. Amén. Es decir, Él nos guarda. Él nos pide que nos conservemos en el amor de Dios. Qué cosa tan preciosa, Amar a Dios y amarnos unos a otros como Dios nos amó. Recuerden que cuando amamos, cuando odiamos, estamos odiando a alguien que es a imagen y semejanza de Dios, que tiene también su espíritu y su alma, que tiene también la necesidad de Dios, de vivir y disfrutar. Por lo tanto, no odiemos, nos dice Jesús, nos mandó Jesús, no odien. No, todo aquel que odia a su hermano es como si lo matara, dice Jesús. Entonces, mejor amar, procurar amar nosotros, pedirle a Dios amor. Por eso nos dice, consérvense en el amor de Dios. Y dice también que nos debemos de guardar sin caída. Dios nos guarda sin caída para presentarnos irreprensibles. Porque un día vamos a estar delante de su presencia y es mejor que estemos irreprensibles delante de su presencia. Es mejor llegar y no tener nada de qué avergonzarnos delante de Él. Por tanto, cuánto empeño tenemos que poner en su palabra, en su enseñanza. Así que sigamos adelante. Tenemos mucho camino por recorrer y nada de para atrás, Nada de voltear, ni siquiera voltear al pasado, sino ir hacia adelante, hacia la meta, hacia la presencia de Dios. Bueno, vamos a hacer una oración para terminar. Vamos a decirle: Señor nuestro, te agradecemos tu gran amor y misericordia que nos has tenido, Señor, para que tus propósitos vuelvan a nuestra vida. Los propósitos por los cuales nos creaste regresen a nuestra vida. Tú quieres hacernos una nueva creación, nuevas criaturas en Cristo. Tú quieres hacernos una restauración en nuestra vida, que haya una regeneración, una renovación de nuestra mente, de nuestra vida, de nuestro espíritu, nuestro corazón. Un nuevo corazón quieres poner en nosotros.
Por tanto, estamos dispuestos, Señor. Haz tu obra en nosotros, cumple tus propósitos en nuestra vida y danos salvación por medio de tu Hijo Jesucristo, que tú nos los diste como sacrificio para presentarnos ahora justos delante de tu presencia. Te agradecemos tanto amor, tanta paciencia y misericordia, y te agradecemos la vida nueva en Cristo Jesús que tú nos das. Ven, Señor Jesús, a nuestra vida, limpia todo nuestro pecado, toda nuestra maldad, y haz nuevas criaturas de nosotros. Te damos las gracias, la gloria y la honra por Cristo Jesús. Amén. Bueno, Dios los bendiga, hermanos. Recuerden que el miércoles a las 6:15 también estaremos transmitiendo otra enseñanza, y pues ahí estamos para servirles también. Si gustan, si necesitan oración, si necesitan algún estudio también, contáctenos y con todo gusto lo haremos. Dios les bendiga a todos. Hasta la próxima.